Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana allá de Roma, miembro del presbiterio de la Arquidiócesis de Guadalajara desde 1983 y a partir de 1984 hasta 1995 fue formador del seminario, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco en el año 2006-2007. Actualmente es cronista de la ciudad de Guadalajara, director general de Comunicación y Publicaciones en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, director de la revista Ciencias Religiosas Jueres, director de la revista de la Universidad del Valle de Atemajac, presidente de la Cátedra Universitaria Cardenal José Garibi Rivera, presidente del Tribunal Histórico para las Causas de la Canonización de los Mártires Mexicanos, asesor de la Comisión Episcopal del Clero de la SEM. Es consejero de la Asociación Mexicana para el Fomento del Arte Religioso y director del Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello. Es un gusto tenerlo entre nosotros y poder escucharle. Gracias, Padre Armando, por su amabilidad para aceptar a acompañarnos y enriquecernos con todo lo que el Señor le ha concedido para compartirnos en este encuentro jubilar en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en esta arquidiócesis de Guadalajara. Pues bienvenido y atentos todos a escucharme. Una pregunta, los de Radio María ya están listos, ¿verdad? Muy bien, entonces pues vamos a escucharle. Después, por medio de Radio María, seguiremos escuchando esta ponencia del Padre Armando. Buenos días. Bueno, quiero decirles que sí llegué peinado aquí al ventarrón, pero bueno, ya ni modo. La exposición que voy a hacer la divido en dos partes. Primero, el contexto en el que nace la devoción al Sagrado Corazón en su etapa reciente, es decir, en el siglo XVII. Y en segundo lugar, los aspectos fundamentales que debe incluir esta devoción. Para entrar a la primera parte, el contexto en que nace la devoción, vamos a hacer un viaje virtual a Francia, porque es en Francia donde nace esta devoción. Francia a fines del siglo XVII. Y en esa Francia de fines del siglo XVII se ha presentado un problema muy serio que ya tiene varios años sin que se pueda resolver. Y ese problema consiste en el surgimiento de una secta, pero no una secta de las que uno ve allá enfrente, sino una secta dentro de la propia iglesia. Esa secta se va a llamar jansenismo. Apréndanselo. Jansenismo, con J, jansenismo.
Si al terminar este evento no se acuerdan de ese nombre, no podrán salir. ¿Qué es el jansenismo? Es el nombre que el fariseísmo tomó en el siglo XVII. De los fariseos se han oído hablar, ¿no? Y hasta conocerán, no, eso no, ya pasó. Bueno, en el siglo XVII el fariseísmo se hace presente a través de un movimiento llamado jansenismo. Lo singular de este movimiento es que empezó a divulgarse desde un monasterio. Todavía hay monasterios, pero son pocos. Lo que hoy hay son muchos, son conventos donde viven las religiosas. En los monasterios viven las monjas de clausura, por lo tanto, que no pueden salir. Y dentro de un monasterio que se llamaba Paraíso Royal, cerca de París, entra este movimiento jansenista. ¿Qué quiere decir o qué hay atrás de ese movimiento? Es un movimiento puritano que tiende a dividir a la comunidad cristiana en dos sectores perfectamente definidos. Es decir, los buenos, que son ellos, y los malos, que somos todos los demás. Eso es el jansenismo. Nosotros somos los buenos, los demás son los malos. Ser los buenos, ¿qué significaba? Tener una conciencia sumamente escrupulosa que llevaba a estas monjas a confesarse diario, pero a no comulgar. Y no comulgaban porque tenían el escrúpulo. ¿Me habré confesado bien? ¿Se me habrá olvidado algún pecado? ¿Habré cometido algún pecado entre el confesionario y el altar que me impide comulgar? Entonces se confesaban diario, pero no comulgaban. Y el capellán empezó a darse cuenta de eso. Se confiesan diario, pero no comulgan. ¿Por qué no comulgan? Porque no nos sentimos seguras de que Dios nos haya perdonado. No nos sentimos seguras de que nuestro arrepentimiento haya sido real. Se me hace que no me arrepentí bien, porque no tengo seguridad de que después de recibir la absolución no haya yo cometido algún otro pecado. Por lo tanto, mejor no comulgo, porque si lo hago, Dios me va a castigar. La imagen de Dios que tienen los jansenistas es un Dios cruel, un Dios justiciero, que te anda vigilando las 24 horas del día para saber qué haces, qué dices, qué sientes, qué piensas. Todo el tiempo. Algo así como la fiscalía. No, la fiscalía no hace nada. No, en serio. Vigilándome todo el tiempo. Atosigándome. Entonces esta gente jansenista busca la perfección, pero una perfección
absoluta, casi ganándole a Dios. Y una vez que creen alcanzarla, les viene una cosa que siempre se ha llamado soberbia espiritual. Nosotros somos los buenos, los perfectos, los santos. Los demás son inconscientes, irreflexivos. No son dignos de confianza, no viven bien. Es exactamente el modo de pensar de los fariseos en la época de Cristo. Obviamente el capellán se alarma por esa actitud. Lo platica al obispo de la diócesis a la que pertenecía el monasterio. El obispo interviene para corregir esa desviación doctrinal. Y estas mujeres deciden no obedecer ni al capellán ni al obispo, porque finalmente deben ser pecadores. ¿Qué saben ellos de nuestra perfección? La superiora se llamaba Angélica. Imagínense, en una de esas volaba. Entonces, el tema llegó al Papa, al de ese momento y a varios papas después. Y las monjas dijeron, ni el Papa tiene autoridad para saber nuestra condición. De manera que no obedecían ni al Papa. Y llegaron a pensar que no era el Papa, dado que no aprobaba su forma de vivir y de pensar. Por lo tanto, no hay Papa. Era una situación muy grave, parecida a la que ocurre hoy, que hay también gente en la iglesia que no respeta la autoridad del Papa e incluso está en contra de él. Igual, y esos mismos son de los que se sienten los buenos, los que tienen la verdad. Pues eso estaba ocurriendo en un monasterio cercano a París. Y empezó a acudir a otros monasterios, porque estas cosas como que vuelan. Se supone que no podían salir y ya otros monasterios traían el problema. Ese es el contexto que vive la iglesia en Francia, cuando una monja, que también lo era, no había religiosas, una monja muy joven, de origen humilde, que entra a un monasterio, comienza a tener las revelaciones, es decir, Jesús le habla y empieza a recordarle todo lo que significa el misterio de la fe cristiana, y que entra en contraste con la postura jansenista. Frente a esa secta oculta, críptica, que se está desarrollando dentro de la iglesia, que crea esas separaciones de buenos y malos, de perfectos e imperfectos, Jesús se hace presente para recordarle a esta mujer que el misterio de la redención va por otro camino y que no tiene nada que ver con ese tipo de posturas puritanas, farisaicas, en la que han incurrido gentes de esa época y que está cundiendo por todos los monasterios, y que desde los monasterios sale a la comunidad cristiana. Bien, ese es el contexto. En medio de una secta moralista y puritana que divide a la iglesia, Jesús se manifiesta
para recordarnos las grandes enseñanzas del Evangelio. Bueno, primera parte, el jansenismo enfrentado a las revelaciones que Santa Margarita va a tener en su monasterio. Pasemos ahora al segundo momento. Afortunadamente para todos nosotros, ya lo decían aquí hace un momento, el Papa Francisco el jueves acaba de publicar una nueva encíclica sobre la devoción al Sagrado Corazón, que ojalá todos tengan la oportunidad de leer y meditar. Ya está en las redes sociales y ahí es gratis. Después seguramente se va a publicar y la podrán tener en físico. Es muy interesante el punto de partida que hace el Papa cuando empieza a desarrollar este documento. Y nos aclara y nos recuerda que la devoción al Sagrado Corazón es fundamentalmente una devoción al amor de Dios. Fíjense bien, no es una devoción a una imagen, mucho menos a un órgano del cuerpo, el corazón. Alguien podría decir, ¿y por qué no el cerebro? No es una devoción a un órgano, sino a lo que significa simbólicamente y lo que ha significado a lo largo de la historia humana el corazón. Y el Papa comienza recordando que la palabra cardias, de donde viene corazón, la palabra cardias en griego significa la intimidad de una persona, lo más profundo que hay dentro de un ser humano. Cuando los griegos querían referirse a la profundidad de un ser humano, le llamaban cardias. Y de ahí se derivó la palabra corazón. A partir de esa ubicación, el Papa Francisco empieza a reflexionar sobre el sentido del corazón de Dios. Fíjense bien, Dios, creador de cuanto existe, no tiene cuerpo. Por lo tanto, tampoco tendría que corazón, porque el corazón es un órgano biológico que corresponde al cuerpo. Por lo tanto, cuando se habla de la cardias de Dios, se está hablando de la profunda intimidad de Dios, la profunda intimidad de Dios, impenetrable, inabarcable, incomprensible, infinita, la intimidad de Dios. Póngase a considerar, cuando hablamos de la intimidad de Dios, estamos hablando de su esencia profunda, de la profundidad de la divinidad de Dios. Y esa profundidad, esa intimidad en Dios no es un órgano, no es un corazón, es una actitud,
Es decir, es el amor de Dios. La intimidad de Dios es el amor de Dios. Porque San Juan define a Dios no como una máquina inmóvil que genera la creación. Cuando San Juan define a Dios, no lo define como un concepto razonable, lo define como amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Por lo tanto, la cardias de Dios es su amor infinito. Esa es la cardias de Dios. El amor infinito que se abre, que se expande, que nos abarca a todos desde el mismo momento de la creación. Y hay un elemento que el Papa destaca. Este amor infinito de Dios, que es la intimidad de Dios, es un amor incondicional. Subráyenlo en su cerebro. Un amor incondicional. Porque es un amor que se anticipa al nuestro. Y cita el Papa: Dios nos amó primero. Antes que nosotros pudiéramos amarlo a Él, Él ya nos amaba. Dios nos amó primero. Es un amor que se anticipa. Y es un amor que no pone condiciones. Imagínense, para una mentalidad jansenista, escuchar esto. ¿Qué significaría? Definitivamente un enorme choque. ¿Cómo que Dios es amor absoluto y total? ¿Cómo que Dios se anticipa a mi amor? ¿Cómo que Dios no me pone condiciones para amarme? Cuando que un jansenista creía que para obtener el amor de Dios había que hacer como 800 cosas. Y que para que Dios se acercara a mí yo tenía que ser santo, bueno, puro y perfecto. Eso es un choque total entre lo que es Dios que nos ama y una figura distorsionada de Dios que nos pone todo tipo de condiciones. Bien, el Papa comienza hablando de lo que es fundamental. El corazón de Jesús no es otra cosa que el amor de Dios. Acuérdense que Jesús no lo podemos separar del Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre. El único camino para llegar al Padre, solo Jesucristo. Camino, verdad y vida. Entonces no podemos separar a Cristo de Dios, porque Cristo es el camino que nos lleva a Dios. Y por lo tanto el corazón de Jesús no es otra cosa que el corazón de Dios, entendido no como un órgano, sino como su profunda intimidad, que es amor. ¿A qué ha venido Jesús? Justamente a liberarnos, a redimir nuestra religiosidad, nuestra fe, de esa serie de adiciones que le ponemos nosotros
y con las cuales acabamos desfigurando la fe. Es lo que hace Jesús en Israel. Tratar de liberar al pueblo de Dios de todas las cadenas que se habían puesto a sí mismos y que les impedían recibir el amor de Dios y expresar el amor de Dios. Pero porque Jesucristo es el Hijo de Dios, eterno, que ha estado con el Padre desde el momento de la creación y que participa de esa divinidad y por lo tanto de ese amor infinito, viene y entra en contacto con nosotros, no como a alguien que cae del cielo, ay, mira, ahí viene bajando, no, sino de tú a tú, en el horizonte de nuestra vida, en el horizonte de nuestra vida. Y en ese horizonte de nuestra vida, Jesús trata de liberar a su pueblo de todo aquello que lo oprime. Y en este acto de liberación, Jesús choca una y otra vez con la postura humana privada del amor de Dios. Y ahí están esas personas que lo siguen, que lo espían, que lo vigilan, que lo acusan, que no hayan la manera de deshacerse de él. No te está permitido curar en sábado. ¿Se acuerdan? Ahí están, duro y dale. Lo que dice la ley, no te está permitido curar en sábado. Y Jesús pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien? No se puede hacer el bien porque es sábado. Pero no entienden, son tenaces. Está Jesús, llega aquella mujer pecadora que baña con sus lágrimas los pies de Cristo. Y ahí están nuestros amigos, los fariseos. Y están ir acá pensándole, si este fuera su profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. ¿Se entiende? La mentalidad farisaica. ¿Qué clase de mujer? O sea que hay mujeres de distintas clases. Y esta que le está tocando es de una clase, etcétera. Ya juzgó y ya condenó esa clase de mujer. ¿Creen que Jesús no sabía? Pero vino a echarnos en cara nada. Y el encuentro de Jesús con aquel hombre pecador público, Zaqueo, que se sube a un árbol para ver a Cristo y lo que logra es que Cristo lo vea a él. ¿Qué condiciones se necesitan para que ese hombre, Zaqueo, pueda recibir a Cristo en su casa? Y entonces nosotros a lo mejor podríamos establecer condiciones. Bueno, pues que se acabe de confesar, que esté en gracia, que tenga buena fama. ¿Cómo que Jesús va a meterse a una casa de mala fama? Y Jesús se sujeta a esas condiciones. No, hoy voy a comer contigo en tu casa. Ese es Jesús. Pero ahí están los de la PGR.
entró a comer a la casa de un publicano. ¿No cuida su buena fama? ¿No cuida su prestigio? Cuídate. ¿Qué van a decir de ti? Y empiezan a decir de él: amigo de publicanos y gente de mal vivir. La mente farisaica. Lo importante es que, hablando coloquialmente, el Evangelio no lo dice, pero yo pienso que si hubiera sido mexicano el que lo escribió, lo habría dicho. A Jesús le valía lo que digan, lo que le valía. Cristo es la máxima cercanía del amor de Dios para con el ser humano. Ya parece que iba a andarse sujetando a ese tipo de prejuicios farisaicos, de condicionamientos y cosas por el estilo. En este nuestro país llamado México, tan lleno de paz, de progreso y bienestar, ocurrió también algo parecido cuando el Papa Francisco nos visitó. Fue a Chiapas a encontrarse con las familias y ocurrió que en la organización del evento, una mujer que iba a hablar al Papa era una divorciada vuelta a juntar. ¿Se entiende? Y entonces hubo quienes pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo que una mujer divorciada va a hablar delante del Papa? Eso no puede ser. ¿Cómo ven? Y el Papa dijo que hable. Y habló y el Papa le dio un abrazo. Oye, ¿y eso es anticristiano? ¿No es lo que hizo Cristo? Todo el tiempo, con todo tipo de personas. Y porque el Papa lo hace, ya se lo comían vivo. Los Hansen, digo, quien haya sido, ya se lo comían vivo. Porque abre las puertas del amor de Dios a todo tipo de personas. Entiéndase que lo que convierte a una persona que vive mal es el amor de Dios, no la amenaza, no el miedo, no la condena, es el amor de Dios. ¿Quieres que una persona se convierta a Dios? Ámala. El amor de Dios convierte. Y Jesús logró infinidad de conversiones desde el amor. Bien, el Papa hace hincapié en ese aspecto. Dios nos amó primero, se anticipó y nos ama de manera incondicional, porque nos amó primero. Es decir, independientemente de cómo seamos o estemos, nos ha amado primero. Y por lo tanto, nos invita el Papa a que nuestra reflexión en torno al tema del Sagrado Corazón se oriente permanentemente como una reflexión en torno al amor de Dios. El amor de Dios que ha sido tan grande que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. El amor de Cristo que ha sido tan grande que ha dado su vida por nosotros.
De manera que, sin ignorar todo lo que significa la fe cristiana, la doctrina cristiana, la liturgia, el derecho canónico y cualquier otra cosa, sin ignorar nada de eso que forma parte de nuestra estructura como iglesia, por encima de todo, la esencia de nuestra fe es el amor de Dios. El amor que recibo y que debo luego compartir con los demás. El amor de Dios me abre, me rescata de mi egoísmo y me pone en relación con los demás. Hay otro elemento que el Papa Francisco trata en este documento. Habla de la realidad del hombre contemporáneo. Y la realidad del hombre contemporáneo, que tiene muchos aspectos positivos, muy importantes, que no se deben ignorar, tiene también aspectos que no son tan positivos. Y uno de los problemas que detecta el Papa en su documento es la terrible insensibilidad en la que hemos caído los seres humanos. Insensibles y superficiales. Insensibles y superficiales. No solo hemos perdido la capacidad de entrar en la intimidad de Dios, sino que ni siquiera somos capaces de entrar en nuestra propia intimidad. Ya no nos conocemos a nosotros mismos. Ya no nos oímos a nosotros mismos. Ya no somos conscientes de lo que vivimos. Nos quedamos en la superficie. Vamos sujetos a una carrera de vorágine, incapaces de detenernos y reflexionar. ¿A dónde voy con el estilo de vida que llevo? Y a dónde voy es a donde quiero ir. ¿De qué manera estamos viviendo hoy día? Les pongo un ejemplo que qué bueno que el Papa no sabe. No, sí ha de saber, pero bueno. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo nos hemos vuelto insensibles al dolor de los demás? ¿Cómo nos acostumbramos a ver por televisión a las madres buscadoras que andan con pico y pala buscando los restos de sus seres queridos? ¿Y quién de nosotros las ha acompañado? ¿Cuándo he visto yo a alguno de los que estamos, bueno, a lo mejor sí, acompañando a estas mujeres que viven un drama espantoso, vergonzoso a nivel mundial? ¿Qué hacen esas mujeres? Andan buscando a sus hijos en fosas clandestinas para tener al menos el consuelo de sus restos, ya no de la justicia. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? No, siquiera tener sus restos. Insensibles. A mí no me ha tocado. ¿Por qué voy yo a meterme en eso? ¿Por qué voy a ayudar gente que anda buscando? Pues ya les tocó a ellos. ¿Cómo podemos acostumbrarnos a que nos estén diciendo todos los días, hoy mataron a tantos, descuartizaron a cuantos más? Y nosotros, como si fuera una telenovela. ¿Cuál será el siguiente capítulo? Es la realidad. Y nos hemos vuelto insensibles. Hay otros niveles.
tenemos ahora un problema social. No hay matrimonio que dure. Ya llevas un año. Pues ya es ventaja a cómo andan las cosas. Y no solo los matrimonios, hasta la gente consagrada. Ya cuando menos lo acuerdo, uno ya andan en la danza, aunque no traigan sonaja. ¿Cuál es el problema? La superficialidad, la insensibilidad. Ser insensibles a la otra persona. Ver a la otra persona como un objeto de satisfacción. Me sirve, la tengo, no me sirve, la tiro. El habernos vuelto esa terrible sociedad de consumo donde todo es usar y tirar. Y así como usamos y tiramos cosas, usamos y tiramos personas. Hay cientos de ancianos abandonados en asilos por sus hijos. Y cientos de padres y madres solteros. La otra parte se fue. Usar y tirar. Y el Papa habla específicamente de esta situación. Cómo al volvernos superficiales, dejamos de entender el misterio de un ser humano. ¿Qué veo en la persona? Su apariencia. Si es alta, si es chaparra, si es gorda, si es flaca, o si es flaco, chaparro, si es prieto, si es güero, si es bonito o es feo, si era joven o ya se hizo viejo. Eso veo. Pero nunca la intimidad de un ser humano. Lo que es la persona real. Y yo he empezado aquí hablando de que el Papa habla de la cardias, es decir, la intimidad de la persona, lo que está más allá de sus apariencias, lo que verdaderamente cuenta. El hombre de hoy ha perdido la capacidad de entrar en la intimidad de sí mismo y por lo tanto en la intimidad de los demás. Y cuando esto ocurre en un matrimonio, ¿cómo puede durar? Si viven en esta vorágine de usar y tirar. Ya me enfadó verla todos los días. Debe haber otras. No, hay como 3.500 millones más. Díganle, a ver cuándo. A ver, te satisfaces. Inmadurez, insensibilidad, superficialidad, ausencia de lo que es el verdadero amor. Y ya después hablará el Papa de que el amor no es un sentimiento pasajero. El amor es un acto de la voluntad que dice: quiero amarte y te voy a amar y me comprometo a hacerlo, independientemente de cómo amanezca yo o de cómo amanezcas tú. Es un compromiso de amarse, de aceptarse, de ayudarse, de proyectarse, todo lo que se deriva del verdadero amor. Bueno, pues tenemos un grave problema. Nuestra sociedad humana se ha vuelto insensible, se ha vuelto superficial, vive apegada a los aparatos que la tecnología nos ofrece, que son maravillosos, pero que muchas veces están sustituyendo el contacto con la persona. Yo les digo a los novios cuando van a casarse agarraditos de la mano y no sé qué, ya ven, ya que se casan, no se quieren separar. A los 3 meses ya, bueno, en esta esquina, bueno, les digo, si no están dispuestos a renunciar a su celular, cásense con su celular. Pero no con una persona que van a tener ahí de espectador. ¿Y qué está haciendo mi pareja?
clavado en el celular. Entonces, ¿para qué se casó? Un mundo superficial es altamente peligroso, porque al dejar de vernos como seres humanos, al perder la sensibilidad de lo que es un ser humano y considerar que es un objeto de uso, simplemente puedo prescindir de él. ¿Cómo puede ocurrir que un país esté asesinando a otro y que en un año hayan asesinado ya a 42,000 personas, mujeres y niños, jóvenes y ancianos en Palestina? No más porque es el orgullo nacional herido y que hay que desquitar. Para esa gente, hablo de Israel y Palestina, o de Rusia y Ucrania. Para esa gente que está arriba, los seres humanos son cifras, no personas. ¿Cuántos llevas? 40, 80, ¿no? Ahora no son personas. Su dolor, su sufrimiento, su angustia no vale. Son insensibles. ¿Cómo podemos nosotros entonces celebrar al corazón de Jesús sin una genuina conversión al amor de Dios? ¿Cómo podríamos celebrar al corazón de Jesús si seguimos juzgando, marcando, etiquetando a las personas, condenándolas, excluyéndolas? No es el camino correcto. Es la conversión al amor de Dios el fruto al que debemos aspirar al recordar su revelación a esta buena persona, Margarita, que le muestre el corazón de Dios que tanto ha amado al ser humano en las condiciones que hemos dicho, es decir, sin condiciones. Y cómo nuestro amor, sin embargo, está condicionado por tantas cosas, por tantos prejuicios, por tantos recuerdos, por tantas, a lo mejor, amarguras, de las que tendríamos que sanar, porque el amor de Dios ama a una persona laica o consagrada, amargada, no ha experimentado el amor de Dios, ni puede hacer que los demás lo experimenten. La invitación es entonces a convertirnos al amor de Dios, como una manera de celebrar este 350 aniversario en que Jesucristo, el Hijo de Dios, se reveló a una mujer para hablarle justamente del amor de Dios. Muchas gracias. Agradecemos al Padre Armando, pues que nos ha hecho este recorrido por la espiritualidad del corazón de Jesús para ver los orígenes y lo que nos dice el Papa en este nuevo documento. Pues que esta reflexión nos lleve a amar al corazón de Jesús, sabiendo que Él nos ama y nos ha amado primero. Gracias, Padre.